Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Venezuela y el destino manifiesto. Esto no es para un proyecto o que tenga que ver con un tema académico, más bien es una opinión con respecto a algo que está pasando en este momento y que siento que es oportuno reafirmar la información y no tergiversar la información. Es decir, hay muchas personas que simple y sencillamente copian y pegan lo que están viendo en la actualidad, pero no entienden el concepto. Y como ya lo habíamos platicado en muchas ocasiones, este canal es para informar, con datos, con cifras y con estadísticas que son certeras y reales a través de una explicación completamente histórica. Comencemos. Para entender qué pasa en Venezuela, debemos de ir atrás en el tiempo, porque recuerden que eso es memoria histórica, eso es conciencia histórica, analizar el presente tomando en cuenta el pasado y tratando de hacer una proyección con el futuro. Para entender qué es Venezuela hoy o qué es América Latina hoy, debemos de hablar de la doctrina Monroe. Esta fue una doctrina política proclamada por el presidente norteamericano en 1823, James Monroe, y que establecía que ante cualquier intento de intervención europea, Estados Unidos intervendría de manera directa, ya sea en Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica. Esta doctrina es, por así decirlo, una declaración de independencia con respecto al frente colonialista del siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX Europa estaba siendo dominada por un furor colonialista en África, en Asia y en ocasiones en América. Así que Estados Unidos respondió ante ese furor con esta proclamación. En pocas palabras es América para los americanos, es decir, no habrá ningún intento de colonización europeo en América y quien lo intente tendrá que enfrentarse a los Estados Unidos. En un primer momento solo fue simbólico, ¿no? Porque para 1823 Estados Unidos todavía no es una nación completamente industrializada, tampoco es la potencia económica ni militar que sería 50 años después. Pero claramente con el paso del tiempo esto va a ir cambiando y América será para los americanos. La pregunta es, ¿quiénes son los americanos en este contexto? Un error historiográfico común es decir que la doctrina Monroe es lo mismo que el destino manifiesto y no es así, ¿ok? La doctrina Monroe fue una proclamación política y el destino manifiesto es una creencia en Estados Unidos que tenía como misión inevitable que los Estados Unidos deberían de expandirse hacia el continente como parte de una visión providencialista. Ahora, el destino manifiesto ya pertenece a la década de 1840, justo antes de la guerra contra México que vendrá en 1846 y que terminará en 1848. Esto va a justificar la anexión de los territorios del norte de México y que ahora son estados sureños de la nación norteamericana. El término como tal va a ser proclamado o acuñado por el periodista John O'Sullivan, Manifest Destiny, es decir, en ese artículo que precisamente hablaba de cómo los norteamericanos debían de expandirse para satisfacer las necesidades de su población. La idea central, la vuelvo a repetir, es que a través de la voluntad de Dios, el pueblo norteamericano debe de expandir su sistema político, su sistema económico y su extensión territorial a los territorios de América. Entrado el siglo XX, dejando el siglo XIX atrás, en Estados Unidos existe una nueva ideología, el American Way of Life, es decir, impulsar como política la cultura de los Estados Unidos en gran parte de América, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman, que promovieron la defensa de la democracia en contra del fascismo y posteriormente en la Guerra Fría contra el comunismo. Ahora, esta doctrina es complementaria a las dos anteriores. ¿Por qué?
porque el sistema norteamericano se da cuenta que ya no hay necesidad de conquistar militarmente a los países, porque claramente una conquista militar no es un convencimiento político. Lo que ellos crean es un plan mucho más eficaz a nivel geopolítico. Ellos, a través de los programas Fulbright, lograban concederle becas académicas a estudiantes de las élites americanas, es decir, de México, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y el objetivo era que ellos se formaran viendo los valores norteamericanos, la democracia, el libre mercado, y que cuando regresaran a sus naciones después de concluir esos programas de estudio, pudieran defenderlos en sus territorios. Ahora, aunado a esto, Hollywood, las revistas, es decir, la prensa escrita, la radio y la televisión hicieron su chamba también. No es casualidad que en América, en esta parte del hemisferio, vale, gran parte del contenido que nosotros consumimos sea de origen norteamericano. Es decir, hay una implantación de la cultura norteamericana en cada una de las naciones que pertenecen a este continente. Ahora, una vez que analizamos el contexto histórico, es momento de adentrarnos en el presente histórico. No vamos a abordar posturas políticas, ni mucho menos opiniones, porque ese no es el trabajo del historiador. El historiador debe de presentar la información y dejar que el público cree su propia opinión. Ahora, Venezuela tiene un potencial energético impresionante. Venezuela concentra casi una quinta parte del petróleo mundial. Para que se den una idea, de las reservas petrolíferas comprobadas, Venezuela ocupa el primer lugar, dejando atrás a otras naciones como Arabia Saudita. ¿Cuál es el dilema real? Para poder extraer esta riqueza energética o petrolífera hay un desafío tecnológico. Gran parte del crudo que tiene Venezuela es extrapesado y solo puede extraerse con tecnología de punta. Tecnología que solo tienen las naciones más avanzadas, centralizadas y desarrolladas de este planeta. Ahora, a pesar de que con 300.000 millones de barriles, cifra de la OPEP en 2025, Venezuela tenga todo ese petróleo, de nada le sirve si no lo puede explotar. ¿Por qué no lo puede explotar? Porque Venezuela tiene más de 100 sanciones impuestas por Estados Unidos, que abarcan desde cosas tan banales como prohibirle la entrada a Estados Unidos a ciertos funcionarios, hasta sectores estratégicos, como prohibir que se comercialice tecnología en Venezuela, ¿ok? Aunada a otras sanciones que tienen que ver precisamente con el Banco de Venezuela, con la congelación de activos en Estados Unidos y con restricciones al sistema financiero internacional. Ahora, ¿Venezuela vivía una dictadura? Sí. ¿En Venezuela existían condiciones infrahumanas para sus pobladores? Sí, claro, también. Pero también hay que tomar en cuenta que todo es consecuencia de algo y que esas condiciones que se estaban viviendo en lo que se conocía como la perla de Sudamérica eran también provocadas por las condiciones que generaban esas 100 sanciones impuestas por los Estados Unidos. En la historia no hay buenos ni malos, en la historia simple y sencillamente hay personajes históricos. Y hoy tocó que un personaje histórico, Donald Trump, completara la misión de la doctrina Monroe, el destino manifiesto y la American Way of Life. Y por otra parte, tenemos a otro personaje histórico llamado Nicolás Maduro, que intentó resistir a esa influencia norteamericana. Eso es lo que pasó, nada más. Ahora, a nivel geopolítico, lo que pasa en Venezuela es sustancial, porque tiene las reservas petrolíferas más grandes comprobadas a nivel mundial. ¿Quién controla Venezuela?
controla el petróleo mundial. Chicos, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima.